Junto a Fundación Ecoprácticas y Ser Creativo, Gestión y Desarrollo Humano, te invitamos a Conexiones Sostenibles, una iniciativa que busca conectar a personas y organizaciones que están construyendo un mundo más justo y sostenible. A través de nuestras conversaciones descubriremos cómo el desarrollo humano puede ser una fuerza transformadora y convertirnos en tu nuevo compañero de viaje en el camino hacia la sostenibilidad. En cada episodio aprenderemos de expertos y líderes que están poniendo en práctica soluciones innovadoras. Únete a nosotros para descubrir cómo el desarrollo humano puede ser la clave para un futuro mejor. Bueno, Rosalinda, bienvenidos nuevamente todos a Conexiones Sostenibles. Hoy un poco en esta reflexión en voz alta sobre el tema de gestión de talento humano, nos hemos animado a conversar sobre el futuro del trabajo. Tenemos muchos años con experiencias dentro de organizaciones, yo específicamente en el ámbito de proyectos de desarrollo, todo lo que tiene que ver con los temas de formulación, evaluación y control de proyectos de desarrollo, y tú también en el ámbito de desarrollo organizacional. Entonces, bueno, no es azaroso que estemos hablando de estos temas, no es porque un día nos provocó. Y yo creo que es importante que quienes nos escuchan sepan que este ejercicio que estamos haciendo tú y yo es un ejercicio como para alimentar también la búsqueda de soluciones, como para tener una conversación con ustedes y entre nosotras que nos permitan identificar soluciones. Y ese es nuestro propósito inmediato con este podcast. Desarrollar también recursos que podamos poner al servicio de organizaciones e individuos que entiendan que hay una necesidad, yo creo que además en el contexto país y también a nivel global, de justamente tener abordajes más centrados en la persona. Siempre nos ha movido en los proyectos que hemos trabajado, nos ha movido el tema de lo que la persona tiene en su centro, porque de alguna manera en los distintos proyectos, tanto tú por tu lado como por el mío, como los proyectos que pudimos haber trabajado en conjunto, siempre buscamos, bueno, ¿y por qué la persona no puede desarrollar lo que tiene dentro, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí existe manera. Y uno se tiene que volver creativo y a la vez las organizaciones también tienen que pasar a esa parte de flexibilidad de hacer y de llevar procesos de una manera diferente. Entonces, si vamos a dar respuesta a una realidad país que tenemos, pero también global, porque no solamente es aquí internamente en Venezuela, sobre el tema del talento, es fundamental que si estás teniendo algunas dificultades para evaluar el talento o para conseguir el talento, bueno, que aprendas unas herramientas. Y unas herramientas que puedes tener a la mano y que pueden ser más gratas, más divertidas, más espontáneas, más creativas. Entonces, por años hemos desarrollado cómo las técnicas del psicodrama las puedes llevar a los espacios organizacionales para captar talento y para desarrollar y conocer el talento interno que tienes y hacer una evaluación de las personas que tienes y después tener como el gran mapa de lo que esa persona puede desarrollar, sobre todo cuando estamos trabajando los Development Centers. Entonces, tienes técnicas de acción para hacer assessment bajo la metodología del psicodrama para captar esos talentos y tienes el Development Center en acción también desde el psicodrama para evaluar los que tienes internos. Y cónchale, a veces estamos buscando gente afuera y no miramos adentro y la tenemos ahí. Uh-huh. Y la tenemos al frente,
Y no la estamos viendo por X, por Y, porque la persona, no sé, le falta un curso, o porque a lo mejor estamos muy metidos en la cajita de cursos o en la cajita de los títulos. Pero ¿cuántas personas a lo mejor tienes adentro que pudiese estarte ahorita cubriendo una vacante? Sí, ahí Rosalinda has dado en el clavo, ¿no? Nuestro propósito con este podcast al final es hacer como una invitación, provocar a quienes nos escuchan e invitarlos a mirar de forma distinta el asunto, a reconocer que hay recursos y hay herramientas y en esa invitación a lo mejor a redefinir su rol dentro de las organizaciones en las que están vinculados. Y bueno, también el talento es una conversación personal, ¿no? Entonces, queremos hacer un trabajo en esa dirección para poder proveer de recursos donde la persona, desde una mirada hacia adentro, interior, pueda tener un diálogo con sus propios talentos y desarrollarlos, pero también en el entorno grupal organizacional, traer a la mesa recursos que son muy potentes y que se pueden convertir en una fuente de información muy valiosa para quienes tienen la responsabilidad de gestionar. Claro, y que la persona que lo va a hacer, que lo va a gestionar, oye, se lo disfrute. O sea, uno tiene que querer y amar lo que hace. Yo siempre lo digo en los talleres y a veces la gente se pone conmigo, pero oye, Rosalinda está haciendo como muy fuerte. Yo le digo, si usted no ama lo que está haciendo y no le gusta y le parece que todos los días, que fastidio ir para allá, usted se tiene que replantear lo el que está humor haciendo. Es importantísimo. Porque tiene que, sí. Exacto, tiene que gustarle lo que hace. Entonces, buen humor, diría claro, una colega. Exacto, el buen humor. Entonces, que te guste lo que estás haciendo. Entonces, qué maravilloso es que tú también, que estás evaluando y que eres parte de ese capital de talento humano, puedas hacerlo diferente, puedas hacerlo divertido, puedas hacerlo creativo, puedas generar otras nuevas formas de hacerlo para que te disfrutes el trabajo. Porque de alguna manera, capital humano también es modelo para otra gerencia. Entonces, si capital humano está haciendo su trabajo de manera divertida, contagia y motiva a otros, porque están motivados, las otras gerencias van a decir, oye, yo quiero realmente ser como capital humano. Entonces, qué importante es que cada una de las personas que también trabajan en capital humano pueda decir cómo lo puedo hacer distinto y que yo me lo pueda disfrutar, que yo me lo pueda gozar. Avanzar en la conversación sobre la gestión de talento humano plantea un gran desafío cuando pensamos en el futuro del trabajo. ¿Cómo es que comprender, analizar, reconocer el tema de los talentos nos permite alinearnos mejor con los retos que plantean las organizaciones del futuro y las nuevas formas de trabajo en las sociedades y también ¿por qué no?, en las iniciativas particulares y organizacionales de las personas. Y allí, Rosalinda, una pregunta que se me ocurre es que seguimos encontrándonos con organizaciones que están muy centradas en los procesos tradicionales de reclutamiento, selección, cumplimiento de vacantes desde la mirada de la definición de tareas y funciones, de perfiles de cargo que están centrados en la definición más operativa de lo que esa persona debe ejecutar en función de un trabajo o un área de responsabilidad. Y tal vez la pregunta que se me ocurre es, bueno, ¿cómo transitar, cómo avanzar hacia una organización que esté menos centrada en ese tema y más centrada en aprovechar los talentos en función del propósito organizacional? ¿Cómo podemos entonces pensar una función de recursos humanos desde un lugar distinto, desde un lugar diferente? Interesante lo que planteas, porque se tiene bastante tiempo, diría yo, donde se está revisando
los procesos de talento humano, cómo gestionarlo, cómo gerenciarlo. Y si bien se tiene muchos años haciendo eso, donde ya el foco no está centrado en la descripción del cargo y en buscar a las personas para que cumplan un cargo, sino más bien buscar los talentos que pueden entonces ejecutar algunas funciones. Si bien eso ha estado en el tapete en las últimas tendencias, en los últimos años, seguimos teniendo organizaciones como muy estructuradas y muy operativas que se fijan es en el cargo. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el gran reto y cuál es la y las grandes tendencias que tenemos de unos años para acá? Efectivamente, fijarnos es en los talentos. Si bien podemos entender que el talento o los talentos, una persona puede nacer con ellos, con esos talentos, pero si no los practicas, si no los desarrollas, si no los conviertes en fortaleza, esos talentos nunca van a ser visibles. Entonces, la gerencia de recursos humanos, el área de captación y desarrollo, tiene que migrar a evaluar a las personas de una manera diferente, no solamente tomando en cuenta las pruebas psicotécnicas o las pruebas psicológicas o el título que tenga, no, tiene que ir a evaluaciones en acción, metodologías que son más desde la acción, para ver esos talentos ahí, en ese momento, o lo que también últimamente se está llamando como esas pruebas de gamificación. Entonces, gamificación o psicodrama o acción, es que tú vas a ver a las personas desde la espontaneidad, los talentos que tienen. Y eso sí es importante, porque ahí estaríamos mirando realmente lo que esa persona trae para la organización. Y lo que esa persona traiga para la organización que tenga que ver con la misión y la visión que tiene la empresa. No obstante, también es importante tener presente que hay algunas empresas, y lo sabemos, hay empresas grandes, transnacionales, que tienen unos años contratando a personas recién graduadas o en los últimos semestres de la carrera. Y lo están haciendo a través de esos talentos que ellos quieren empezar a incorporar. Entonces pienso que si hay algunas empresas que han estado haciendo como que ese tipo de cambio, que es importante mirarlo para que, bueno, o sea, que vas a empezar a hacer. Pero eso también requiere como de un cambio de visión cultural. O sea, que las empresas realmente digan, somos una empresa que desarrollamos talento. Sí, lo que dices plantea como un desafío desde dos caras, ¿no? Desde la cara del postulante, de quien está interesado en acercarse a una organización, cómo lo hace, cuál es la manera más efectiva, cómo se presenta, cómo se acerca, cómo se aproxima a esa relación o potencial relación de trabajo. Y hay un reto también del lado de la organización, en términos de a lo mejor no mirar tampoco el momento de ese primer contacto con un candidato para una selección, sino también mirarlo en cómo puede crecer esa persona dentro de la organización, porque a veces también ese es el problema, que nos centramos tanto en el punto de entrada que nos olvidamos luego de las posibilidades que esa persona tiene de aportar, hacer carrera, permanecer dentro de la organización y estar cada vez mejor alineado con los propósitos. Yo siempre digo, nadie tiene el perfil ideal, no somos perfectos. Muchas veces se sabe, el oficio cuando estás ejecutando la tarea, comprendes realmente los desafíos de la tarea, y yo creo que exige de la gerencia de recursos humanos también una mirada menos puntual, menos centrada en el ingreso, en el momento del ingreso, y más centrada en la posibilidad de explotar a mediano y a largo plazo las potencialidades que esa persona trae, más allá de lo que tú dices, de sus conocimientos, de su formación, de sus capacidades formales, ¿no? Entonces, bueno, es interesante porque a fin de cuentas pareciera que es un reto de innovación también, pareciera que es un reto que tiene que ver con explorar nuevos formatos
también de diseño de la función de recursos humanos para las organizaciones modernas. Sí, y cómo recursos humanos puede realmente convertirse en un gran consultor interno y poder vender bien la idea de qué es lo que se quiere con el tema del talento y el desarrollo. Porque cuando tú ingresas personal nuevo, llámese que sean jóvenes talentos o personas recién graduadas, esa nueva adquisición de personas te está dando un recurso valioso que son sus habilidades, sus conocimientos, nuevas ideas. Y tú puedes aprovechar eso. Entonces, pienso que si seguimos teniendo organizaciones que tienen como mucho esa parte ahí estructurada, como demasiado piramidal, donde todo el mundo tiene que cumplir o no cumplir o no unas funciones, se les va a ir de la mano. ¿Por qué? Bueno, porque las generaciones también actuales no están viendo mucho, o sea, las generaciones actuales, sí, yo voy para esta empresa porque quiero crecer y quiero aprender. Están viendo muchísimo eso. No es que voy a querer hacer carrera por el resto de mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Muchas empresas dedicadas a estudios de mercado y en el área de recursos humanos podemos tener la gente, no sé, he leído artículos de Hey Group, la misma gente de Gallup, la gente de McKinsey, que aseguran que la manera de minimizar la rotación del personal es cuando desarrollas el talento dentro de tu empresa. Una persona se va a sentir reconocida siempre y cuando también vea que le están reconociendo el potencial que ellos tienen. Y eso hace que la persona pueda generar identidad con la empresa. Y eso a la larga te va a traer un resultado extraordinario, que es que minimiza que la gente se te vaya. Entonces, sí hay una parte de la empresa de dar y recibir, diría yo, porque es mutuo, tú lo acabas de decir también muy bien. O sea, ¿qué pasa? Si yo decido trabajar en una empresa es porque me estoy identificando con algo de esa empresa. Y si la empresa me contrata es porque sabe que yo también le voy a dar algo para seguir trabajando en eso. Entonces, el compromiso, la identidad, el querer realmente estar ahí para yo desarrollarme, entonces, bueno, tienes que tener otros discursos, otras maneras, otros programas. Sí tienes que ir a programas de formación donde la gente convierta sus talentos de verdad en fortaleza. Y tienes que ir, o sea, las entrevistas que se estén haciendo en capital humano tienen que ser entrevistas basadas, así sea que le preguntes al muchacho si es joven talento, cuéntame algún proyecto que hiciste en la universidad que te generó unos resultados extraordinarios y dime exactamente qué fue lo que hiciste para obtener ese resultado. Quiero como retomar un punto que tocaste y que trajiste a la conversación, que es el tema de la práctica, ¿no? De ese ejercicio permanente en la ejecución de una tarea, que al final es lo que permite que desarrolles tu talento, porque lo vas como puliendo, perfeccionando, lo vas desarrollando, lo enriqueces probablemente con otros elementos que al principio no tenías y ya lo hemos conversado, ¿no? Cómo en estas experiencias que conocemos de semilleros de talento, básicamente el talento viene también de la práctica del modelaje, de cómo por ejemplo en el deporte los chicos que están aspirando a hacer carrera deportiva pues van y observan a sus ídolos y copian de alguna manera las habilidades, ¿no? que estos referentes inspiradores tienen en ellos. Entonces, si eso es así, si el talento también combina algo que es natural, que tiene la persona, que trae, que tiene que ver con la motivación, que tiene que ver con una energía que es como muy personal hacia una actividad, y luego entra el tema del modelaje y el aspecto más referencial de los talentos, me pregunto entonces cómo podemos dentro de las organizaciones y en el mundo del trabajo favorecer interacciones entre los miembros de la organización que justamente permitan esa
comunicación, por decirlo de alguna manera, entre lo que es una persona que conoce mucho de un área, que conoce mucho de un tema, y alguien que a lo mejor está empezando. Siento a veces que en las organizaciones, hasta desde el punto de vista de nuestra infraestructura, de cómo nos organizamos en los espacios laborales, ponemos mucha distancia e imposibilitamos muchas veces que haya esas interacciones. Entonces, hay una, digamos, una tendencia muy fuerte en el mundo de la gerencia y la gestión del talento humano que tiene que ver con eso, que dice, el talento individualizado está bien, pero realmente donde él se luce es en el proceso de las interacciones y en la comunicación con otros, que son los que promueven ejercicios colaborativos, cooperaciones, que al final son las que empujan el cumplimiento de las metas, ¿no? Entonces, bueno, si alguien nos está escuchando que esté interesado en el tema, ¿cómo nos podemos plantear organizaciones más centradas en interacciones que sean modeladoras, inspiradoras, que permitan poner en el mismo sitio, en el mismo momento, al que más sabe con el que menos sabe? Y vas de alguna manera como transfiriendo capacidades a lo interno de la organización. Ni siquiera tienes a veces que buscar a alguien de afuera que te venga a resolver el problema, ¿no? Escuchándote y que nombraste el tema de los semilleros de talento, que está muy bien explicado en el libro el pequeño libro del talento, ¿okay? Yo siempre me he preguntado qué organizaciones, empresas privadas o públicas, cuentan con un semillero de talento. ¿Y por qué comienzo con esto? Para tomar lo último que dijiste. Bueno, y cuando las personas entonces necesitan a alguien, a lo mejor no tienen que ir afuera a buscarlo, sino que van adentro. Si yo tengo un semillero de talento y si yo estoy formando a la gente en relación a los talentos que tienen y a los talentos que la empresa quiere tener, yo ahí voy a tener siempre un grupo de colaboradores que se van a formar, que se van a desarrollar y que también van a estar unidos a lo que, bueno, es el plan que tiene la empresa. Entonces, si seguimos o qué es lo que plantea, y si seguimos con el esquema de los semilleros de talento, si yo tengo un talento, lo practico. Y en la práctica, y es muy importante entender, que yo puedo fallar, yo puedo tener fracasos. Y eso no dice que es que, bueno, como ya tuve un fracaso y ya fallé, yo no tengo el talento. No, porque yo voy a mejorarlo. Porque si es algo que me nace, bueno, también de la falla o del fracaso yo voy a aprender. Y nosotros, y en las empresas se ve mucho eso. Ya lo hiciste mal, ya no sirve, que por una cosa ya lo descarto. Y no, tú tienes que mirarlo. ¿Y por qué esto lo asocio? Porque si yo estoy practicando mi talento, mi líder me lo vio, lo estamos practicando, tengo un programa de desarrollo, un programa de formación o de capacitación. Esa persona que yo voy a mirar, que yo voy a copiar, porque la imitación sí es importante, la gente ha copiado modelos de toda la vida, la gente ha copiado modelos. Bueno, pero ese líder se convierte en lo que Coyle llama un gran maestro. Y yo pienso que los líderes nuestros pocas veces se ven como maestros. Entonces, si yo quiero realmente que haya interacción de talento, tengo que tener un gran maestro que haga esas conexiones. Porque yo no trabajo sola. Y una de las grandes competencias o talentos o habilidades que se está requiriendo de unos años para acá, y todo el mundo lo habla, es el tema del trabajo colaborativo. Y para yo tener desarrollado el trabajo colaborativo, tengo que primero evaluar bien a mi gente y saber cómo se conectan los talentos. Porque de repente, y eso también en lo que son los tipos psicológicos que plantea Jung, yo puedo ser una persona extrovertida, con una gran capacidad de creatividad, pero trabajo contigo, que eres a lo mejor introvertida y tienes una gran capacidad de análisis.
Bueno, nos complementamos. Ujú, ujú. Entonces, a veces no miramos que las diferencias me complementan y es en la diferencia donde yo puedo hacer relación, para que haya realmente la conexión. Entonces, los grupos tienen que conectarse, tienen que interactuar. Entonces, resulta que si yo sé que mi compañero tiene una gran capacidad de oratoria para presentar unos resultados y yo soy muy buena poniendo la tabla bonita, pues yo los pongo a trabajar juntos. Ujú. Para que haya un trabajo y así van a tener la capacidad también de aprender más. Entonces no es buscar que la gente toda sea igual o que en la gerencia todo no sea igual, sino que ese líder tiene que ver que su equipo es diferente y que puede hacer cosas extraordinarias conectando los talentos. Sí, yo creo que crear condiciones es importante, o sea, Claro. no esperar que las cosas ocurran, yo creo que el liderazgo tiene que ser mucho más de avanzada allí, sino crear esas condiciones para que esas interacciones ocurran, ¿no? Y hay una cantidad de iniciativas que tienen que ver, bueno, me vienen a la mente todas estas metodologías que tienen que ver con team building y desarrollo de habilidades cooperativas, que hay una conocida que es como replica la palabra de citas ciegas, porque al final es una cita donde pones a dos miembros de la organización de áreas completamente distintas para abordar una situación, un problema particular. Entonces, bueno, cada quien puede en esa solución aportar desde lo que tú dices, desde lo que es, desde lo que tiene, desde lo que sabe hacer. Y no necesariamente tiene que ver con su función permanente o con el cargo que desempeña. Yo entiendo que a veces eso puede sonar como desordenado, como que puede, a lo mejor en organizaciones como muy tradicionales, pensar que eso es como un desorden, ¿no? Porque estamos también retando los esquemas de autoridad tradicionales, estamos retando las valoraciones que tenemos de hasta las distinciones de edad en los grupos que tenemos dentro de la organización. Entonces creo que hay como una necesidad de, bueno, más bien de aprovechar esa diversidad y que esa diversidad recoja distintas edades, distintas trayectorias, distintas miradas, la transdisciplina al final, que es bueno que la gente justamente como viene de áreas muy diversas, puede, ¿por qué no?, atinar en una solución que desde una sola mirada no logramos tener, ¿no? Entonces yo sí creo que hay un tema como muy valioso que es justamente atreverse. Yo creo que la invitación a los que tienen responsabilidades en estas áreas es crear esas interacciones y favorecerlas de manera permanente para justamente la construcción de soluciones innovadoras. Sí, y ahí de verdad, o sea, nosotros desde que nacemos copiamos modelos de nuestros padres, de algún tío, de un primo, de la persona que tenga más impacto en nosotros. Entonces, si yo sigo a un líder, yo lo copio y lo voy a copiar en lo que yo quiero aprender de él, que a lo mejor de manera muy inconsciente yo también lo tengo, pero lo quiero perfeccionar. Así es. Entonces, oye, lo copias, pero le das tu propia... Y le doy mi toque, porque eso es lo que es también lo importante. Adapto, y lo adapto. Entonces, el liderazgo, por eso es que se dice hoy que el liderazgo es más transformacional. Sí, realmente el líder pasa a centrarse más en la persona, en el que tiene ahí. Entonces, bueno, ¿qué estás haciendo para realmente tener una influencia en esa persona y que esa persona realmente pueda mostrar los talentos que tiene? Ese es el gran desafío de un líder. Trajimos a colación el tema del liderazgo, un poco cuál es ese rol que debe cumplir el líder dentro de la organización, qué cosas debe favorecer y bueno, cómo pareciera que las organizaciones más rígidas o que tienen estructuras más rígidas son las que tienen el reto mayor, porque si algo desmontó las estructuras rígidas fue la pandemia. Yo creo que eso que tuvimos que vivir en la pandemia, donde sencillamente se replantearon todos los esquemas de interacción, de intercambio,
la autoridad tradicional, hasta los códigos, de vestimenta y de horarios, y todo eso fue desmontado, y yo creo que fundamentalmente las organizaciones que pudieron aprovecharlo mejor eran quienes tenían una capacidad de adaptación mayor. Y eso desde el punto de vista de este podcast que tiene que ver con conexiones sostenibles y cómo garantizan las organizaciones su permanencia, cómo sobreviven de alguna manera a estos complejos contextos que estamos viviendo y como estos retos permanentes que vienen muchas veces del exterior, pero que también pueden venir de las demandas internas de una organización. Y pensaba justamente en que la pandemia nos dejó mucho aprendizaje en ese sentido. Y tal vez uno de los aprendizajes más importantes es que ya en la mayoría de los casos, siempre habrá algunos dinosaurios por allí, pero en la mayoría de los casos se ha entendido o se ha intentado incorporar una visión donde todos estos modelos tradicionales de qué es lo que llamamos autoridad, de cómo diseñamos nuestras interacciones, de cómo organizamos el trabajo dentro de la organización, existe la necesidad de que al final el objetivo más importante es convertirnos en organizaciones más robustas en términos de respuesta. O sea, pareciera que no es solo tener todas las cajitas en su lugar, sino tener capacidades de respuesta permanente, porque las demandas cambian todos los días, porque el contexto es incierto y hay asuntos que son emergentes. Entonces, también es importante la mirada de cómo sobrevivimos en ese contexto, cómo construimos la sostenibilidad, mirando también el tema del talento, pero de un talento que al final lo que me tiene que hacer es como construir capacidad de respuesta, mantener mi desempeño, mi estabilidad con una capacidad de respuesta más amplia. Entonces, ahí hay un desafío de cómo crear condiciones para que eso ocurra. Y lo hemos compartido, hay un libro fantástico también de Daniel Coyle que se llama El Código de la Cultura, que creo que en español se llama Cuando las arañas tejen, pueden atar un león, que entiendo que es un proverbio africano. Él habla de cosas que yo que tengo una historia en el tema de desarrollo organizacional, cosas como química. Habla de que las organizaciones tienen que desarrollar química, y para él la química está basada en fundamentalmente en que la gente se sienta que pertenece, que construya una identidad a partir de la confianza, a partir del reconocimiento del otro. De hecho, él propone cosas como los espacios físicos que deben favorecer el contacto visual, que tienen que favorecer el contacto permanente y frecuente entre las personas que forman parte de la organización. Entonces, eso a mí me suena más como a las organizaciones más pequeñas, ¿no? Entonces, ¿cómo invitar también a las organizaciones más grandes a que avancen en esta dirección? Sí, porque fíjate, y volvemos a lo que estábamos conversando anteriormente, sigue existiendo el tema de la importancia de la interacción con el otro, del contacto con el otro. O sea, nosotros no trabajamos de manera aislada. Y si algo demostró la pandemia es que cómo nos hacía falta el otro. O sea, realmente la pandemia desmontó varias estructuras, sí, pero le dio a entender al ser humano que era importante la conexión. Y gracias a todo lo que se hizo para estar conectados, ¿no? Entonces, claro que las organizaciones son organizaciones vivientes, son organizaciones de aprendizaje, y muy bien lo decía Peter Singer. O sea, las organizaciones son grandes espacios para aprender.
Y hay que volver a esos conceptos, por decir alguna palabra, pero realmente más que conceptos, son como maneras realmente de invitar a las organizaciones a que bailen la danza, pues a que bailen la danza, como lo decía este señor Singer, la danza del cambio, que lo planteaba muy bien en la quinta disciplina. Entonces, ¿qué sucede? Las empresas son organismos, es un organismo viviente. Y ahí hay ya un ecosistema. Y yo, por ejemplo, leía la otra vez algo, porque no es de mi autoría, que decía, si es un organismo viviente, cada persona es una planta. Y el líder puede ser como un jardinero. Y como cualquier jardinero, no le va a hacer a las plantas, a todas, lo mismo. Es mentira, porque cada planta tiene su manera y su forma. Y a eso es que llamamos esas habilidades, esos talentos que tienen. Entonces, si tú eres un gran jardinero y quieres tener todas esas plantas hermosas y que esas plantas puedan interactuar y te den un aroma espectacular, tengas pues un ambiente más armónico, etcétera, tienes que atenderlas. Entonces, el líder se convierte en ese gran hacedor y ese gran jardinero, que es el que siembra. Y si quieres recoger una buena cosecha, pues la siembra tiene que ser buena. Sí, importante lo que comentas, Rosalinda, porque entra en el juego como una cantidad de dimensiones para las que las formaciones y los entrenamientos tradicionales no nos prepararon. O sea, realmente estábamos como muy centrados en el desarrollo de las competencias instrumentales, por decirlo de alguna manera, pero bueno, todo esto que estamos hablando pone de manifiesto que también entra en juego la emocionalidad, entra en juego la habilidad de escucha, entra en juego la capacidad de hacer empatía con el otro, entra en juego el desarrollar capacidades de reconocimiento también de esas habilidades y de esa diversidad y gestionarse en la diversidad, que siempre es tan difícil, porque a fin de cuentas todos tenemos unos intereses y sensibilidades más o menos universales y comunes, pero tenemos una gran particularidad, somos muy únicos en nuestra manera de actuar en el ámbito profesional, y eso digamos lo remite a uno a cómo entonces también las organizaciones deben gestionar esas dimensiones que no son las dimensiones de lo concreto, de lo instrumental, y abrir espacios para que eso ocurra también, ¿no? Lo que tú decías de los semilleros de talentos es mirar lo que necesito y lo que requiero, pero también mirar a esa persona desde el gran potencial que tiene, desde otras habilidades que puede desarrollar. Y es también esa posibilidad de lo que está demostrado ahorita, que muchos directorios están tratando de integrar, que es la posibilidad de que en los directorios haya personas de distintos grupos etarios, que haya personas que vengan de experiencias y trayectorias distintas, que haya personas que vengan de disciplinas distintas, porque eso te muestra como las facetas de las situaciones o del contexto, para hacer lecturas del contexto que pueden ser mucho más interesantes y mucho más valiosas. Entonces ahí hay y no es por crear angustias pues a quienes nos están escuchando, sino porque realmente es complejo y hay que mirarlo como una oportunidad. Y también tú decías una cosa muy interesante que a mí me moviliza mucho. Al final yo creo que las organizaciones son espacios para acompañar un poco las aventuras creativas de las personas. Al final las empresas son el resultado de un emprendimiento, de una idea que tuvo alguien que quiso crear una organización para atender una demanda, un interés. Entonces, bueno, al final no olvidarnos de que ahí detrás hay un sueño de alguien, hay un interés, hay una idea,
hay una innovación y que no dejarnos entonces entrampar en a veces esquemas de demasiado estructurados y poco flexibles de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la meta, cuál es el indicador. Exacto, meta, resultado, indicador. Las conversaciones, y a ti te habrá pasado, las conversaciones que seguimos escuchando en organizaciones donde todo está centrado en el indicador. En el indicador. Ojo, ¿y qué pasa? ¿De dónde viene ese indicador, ese numerito, de dónde salió, qué representa, qué está contenido allí como proceso humano de aprendizaje, de crecimiento dentro de la organización? Yo creo que esos son temas que son súper importantes en las organizaciones en el mundo moderno. Sí, y también es importante, tú ahorita cuando hablabas de que toda empresa surgió a través de un sueño, de lo que la persona quería lograr, etcétera, etcétera, y que bueno, ahora tiene la empresa, llámese que sea una empresa grande, transnacional, o una mediana, o una pyme. Cada una de esas personas que hizo ese emprendimiento tenía un propósito y sigue con su propósito. Entonces, así como la empresa y quienes lo fundaron tuvieron y tienen todavía un propósito, cada persona que trabaja dentro de tu organización también tiene un propósito de vida. Y todos nosotros es importante que reconozcamos cuál es ese propósito. Entonces, cuando yo reconozco cuál es mi propósito y estoy trabajando para X empresa y esa empresa colabora para que yo logre mi propósito y yo colaboro con ellos para que ellos sigan con su propósito, ahí nos estamos encontrando. Entonces, cada persona, cada ser humano tiene un propósito y lo importante es descubrir ese propósito que tenemos y poderlo desarrollar. Ese es el gran tema, yo diría que de la vida. Y bueno, las organizaciones son parte de la vida. Entonces, si yo estoy trabajando, si estoy aquí contigo haciendo este podcast, es porque también me interesa muchísimo poder atender un propósito y poder que la gente que escuche esto pueda preguntarse, y bueno, ¿cuál es mi propósito? Y desde los talentos que tengo o de las habilidades que yo estoy poniendo en práctica todos los días, estoy contribuyendo a lograr ese propósito. Entonces ahí es como algo que está en el centro, que es sumamente importante. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en redes sociales para no perderte ningún episodio. Comparte este podcast con tus amigos y familiares y juntos inspiremos a más personas a tomar acción.